El sol de la tarde caía con fuerza sobre la carretera polvorienta cuando un automóvil negro se detuvo abruptamente al borde del camino. La puerta trasera se abrió con brusquedad y una mujer de cabello gris y rostro cansado fue empujada hacia afuera sin ninguna delicadeza. Tropezó con sus propios pies y cayó de rodillas sobre la tierra árida, manchando su vestido floreado con polvo rojizo. Detrás de ella, una maleta vieja y raída fue arrojada al suelo con desprecio. «Aquí te quedas, abuela. Ya no podemos cargarte más», gritó una voz femenina desde el interior del vehículo. Era Vanessa, su nieta, quien asomó apenas el rostro para mirarla con frialdad. «Eres una carga para todos. Comes demasiado, ocupas espacio y solo nos gastas el dinero. Búscate la vida». El coche arrancó levantando una nube de polvo que envolvió a la anciana, quien quedó arrodillada en medio de la nada, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. A lo lejos, los campos de maíz se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el canto solitario de un pájaro era el único testigo de su abandono. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Perla, acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Aquella mujer se llamaba Hortensia y tenía 72 años. Su cuerpo, aunque pesado y lento por los años y la enfermedad, guardaba la memoria de una vida entera dedicada al sacrificio. Había criado sola a su hijo Rodrigo después de que su esposo muriera en un accidente de trabajo cuando el niño apenas tenía 5 años. Trabajó como lavandera, como cocinera en fiestas ajenas, como costurera nocturna. Nunca se quejó, nunca pidió ayuda. Cada peso que ganó fue para que su hijo comiera, estudiara y tuviera un futuro mejor del que ella jamás pudo soñar. Y lo logró. Rodrigo terminó la escuela, consiguió un empleo en la ciudad y se casó con una mujer elegante llamada Beatriz. Juntos tuvieron 2 hijos, Vanessa y Julián. Durante años, la familia prosperó mientras la anciana quedaba en segundo plano, viviendo en un cuarto pequeño al fondo de la casa, ayudando con las tareas del hogar y cuidando a los nietos cuando nadie más tenía tiempo. Pero con el paso de los años, el peso de la vida comenzó a reflejarse en el cuerpo de Hortensia. Sus rodillas dolían, su espalda se encorvaba y su metabolismo, afectado por la edad y las preocupaciones, hizo que subiera de peso. Ya no era la mujer delgada y ágil de antes. Ahora era una abuela de contextura grande, de pasos lentos, que necesitaba ayuda para subir escaleras y que respiraba con dificultad al hacer esfuerzos. Y eso, en lugar de despertar compasión, despertó desprecio. Beatriz fue la primera en comenzar con los comentarios hirientes. «Hortensia, comes demasiado, ¿no ves que la comida está cara? ¿Otra vez vas a la cocina? Parece que solo piensas en comer. Con razón estás así, si no haces nada más que sentarte». Las palabras eran como agujas clavándose en el corazón de la anciana, pero ella callaba, tragándose el dolor junto con las migajas que le dejaban en el plato. Rodrigo, su propio hijo, tampoco la defendió. Se había vuelto un hombre frío, distante, obsesionado con aparentar éxito y riqueza. La presencia de su madre, con su ropa sencilla y su figura robusta, le avergonzaba frente a sus amigos. «Mamá, ¿no podrías quedarte en tu cuarto cuando tengamos visitas?», le dijo una tarde, sin siquiera mirarla a los ojos. Hortensia sintió que el mundo se le venía encima. ¿Acaso este era el mismo niño que había abrazado llorando cuando no tenía qué comer? ¿El mismo que le prometió cuidarla siempre cuando ella enfermó de neumonía años atrás? Ahora ese niño era un extraño que la trataba como un mueble viejo que estorbaba. Los nietos, Vanessa y Julián, crecieron escuchando los comentarios despectivos de sus padres y aprendieron a ver a su abuela con los mismos ojos crueles. Vanessa, especialmente, era despiadada, alta, delgada, obsesionada con su apariencia y su vida en redes sociales, veía a la anciana como un símbolo de todo lo que ella rechazaba: la vejez, la pobreza, el cuerpo imperfecto. «Abuela, deberías hacer dieta, das pena», le dijo un día mientras tomaba fotos de su desayuno saludable para subirlas a internet.
Julián, por su parte, simplemente la ignoraba, como si no existiera. La gota que derramó el vaso ocurrió un domingo por la mañana. Beatriz había organizado un almuerzo elegante con algunos socios de negocios de Rodrigo. La casa estaba impecable, la mesa puesta con la mejor vajilla y todos vestían sus mejores ropas. Hortensia, sin saber nada del evento, bajó de su cuarto buscando un vaso de agua. Llevaba su bata vieja y sus pantuflas gastadas. Al entrar a la sala, todos los ojos se posaron en ella con una mezcla de sorpresa y disgusto. Beatriz palideció de vergüenza. Rodrigo apretó los dientes. Vanessa soltó una risa nerviosa. «¿Quién es ella?», preguntó uno de los invitados con curiosidad. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Rodrigo respondió con frialdad. «Es una empleada antigua de la familia. Ya no trabaja con nosotros». Hortensia sintió que el corazón se le partía a 1000 pedazos. Su propio hijo acababa de negarla. Subió lentamente las escaleras, con las piernas temblando y las lágrimas nublándole la vista, y se encerró en su cuarto sin hacer ruido. Esa misma noche, después de que los invitados se marcharan, Rodrigo y Beatriz discutieron en voz baja en la sala. Vanessa estaba presente, apoyando cada palabra venenosa que salía de la boca de su madre. «No podemos seguir así, Rodrigo. Tu madre es una vergüenza. Ocupa espacio, gasta recursos y además nos hace quedar mal frente a la gente importante. Hay que hacer algo». Rodrigo suspiró, frotándose la frente con cansancio. «¿Y qué propones? ¿Que la echemos a la calle?». Beatriz lo miró fijamente. «Hay asilos, lugares donde se encargan de gente como ella». Vanessa intervino con entusiasmo. «O simplemente la llevamos a algún pueblo lejano y la dejamos ahí. Total, ya está vieja. ¿Qué más da?». El hombre no respondió de inmediato, pero en su silencio había una terrible aceptación. 3 días después, Rodrigo entró al cuarto de su madre con una expresión seria. «Mamá, necesito que prepares tus cosas. Vamos a llevarte a un lugar mejor, donde estarás más cómoda». Hortensia lo miró con desconfianza. Conocía a su hijo lo suficientemente como para saber que algo malo estaba por ocurrir, pero no tenía fuerzas ni opciones para resistirse. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja. Algunos vestidos, una fotografía amarillenta de su difunto esposo, un rosario de cuentas gastadas y un sobre sellado que guardaba con mucho cuidado en el fondo del equipaje. Era lo único valioso que poseía, aunque nadie más lo sabía. Al día siguiente, muy temprano, Rodrigo, Beatriz y Vanessa subieron a Hortensia al automóvil. Julián ni siquiera se despidió. Condujeron durante horas por carreteras cada vez más alejadas de la ciudad, atravesando paisajes áridos y pueblos olvidados. La anciana miraba por la ventana en silencio, con el corazón encogido. Sabía que no iban a ningún lugar mejor. Lo supo cuando vio la expresión dura en el rostro de su hijo. Lo supo cuando Beatriz evitó mirarla durante todo el viaje. Lo supo cuando Vanessa reía mientras chateaba en su teléfono sin prestarle atención. Y entonces, en medio de la nada, el coche se detuvo. Lo que siguió fue el acto más cruel que puede cometer un ser humano: abandonar a quien le dio la vida. Hortensia quedó sola en aquella carretera desierta, rodeada de campos infinitos y un silencio que dolía más que cualquier grito. Se puso de pie con dificultad, sacudió el polvo de su vestido y recogió su maleta. No sabía dónde estaba ni hacia dónde ir. El sol comenzaba a descender y el aire se volvía fresco. A lo lejos distinguió el contorno de un pueblo pequeño. Con paso lento y pesado, comenzó a caminar en esa dirección, arrastrando su equipaje por el camino de tierra. Caminó durante casi 1 hora. Sus pies le dolían, su espalda ardía y el cansancio la hacía tropezar cada pocos pasos. Cuando finalmente llegó al pueblo, lo encontró casi desierto. Era un lugar olvidado por el tiempo, con casas de adobe, calles sin pavimento y apenas un puñado de habitantes. Se sentó en la banca de la plaza, junto a una fuente seca, y se permitió llorar. Lloró por los años perdidos, por el amor no correspondido, por la traición de su propia sangre. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Fue entonces cuando escuchó una voz suave y amable.
¿Se encuentra bien, señora? Levantó la vista y vio a un hombre de edad similar a la suya, tal vez unos años mayor. Tenía el rostro curtido por el sol, manos grandes y encallecidas, y ojos que irradiaban una bondad genuina. Vestía ropa sencilla de campesino y cargaba una bolsa de tela frescas. «Me llamo Esteban», dijo con una sonrisa tímida. «Vivo aquí en el pueblo. La vi sentada y me preocupé. ¿Necesita ayuda?». Hortensia intentó responder, pero las palabras se le atragantaron. Finalmente, con voz quebrada, logró decir: «Me abandonaron. Mi familia. Me dejaron aquí y se fueron». El rostro de Esteban se ensombreció con tristeza. Había visto muchas injusticias en su larga vida, pero esta le dolió especialmente. «Venga conmigo», dijo con firmeza. «No puede quedarse aquí sola. Mi casa es humilde, pero tengo una habitación extra. Puede quedarse el tiempo que necesite». Hortensia dudó. No conocía a este hombre. ¿Por qué querría ayudarla? Pero la sinceridad en su mirada la convenció. Aceptó la oferta con gratitud y lo siguió por las calles polvorientas hasta una pequeña casa de campo en las afueras del pueblo. Era una construcción sencilla, con paredes de madera y techo de tejas rojas. Alrededor había un huerto donde crecían tomates, calabazas y hierbas aromáticas. Unos pollos picoteaban en el patio y un perro viejo salió a recibirlos moviendo la cola. «No es mucho», dijo Esteban con humildad, «pero es un hogar, y un hogar siempre tiene espacio para quien lo necesita». Los primeros días fueron difíciles para la anciana. Se sentía fuera de lugar, abrumada por la amabilidad de un extraño que no le pedía nada a cambio. Esteban le preparaba el desayuno cada mañana, le contaba historias de su vida mientras trabajaban juntos en el huerto, y por las noches compartían cenas sencillas bajo el cielo estrellado. Poco a poco, la mujer comenzó a sentirse valorada nuevamente. Nadie le decía que comía demasiado, nadie la miraba con desprecio, nadie la hacía sentir que su existencia era una carga. Esteban era viudo, su esposa había muerto 10 años atrás y sus 2 hijos se habían ido a trabajar al extranjero y nunca volvieron. Vivía solo, dedicando sus días al campo y a los animales. «La soledad no es mala», le confesó una tarde mientras regaban las plantas, «pero es más bonito compartir la vida con alguien que entiende lo que significa haber vivido». Hortensia asintió en silencio. Entendía perfectamente a qué se refería. Con el paso de las semanas, entre ambos ancianos nació una amistad profunda. Compartían el trabajo, las comidas, las risas y también los silencios. Esteban le enseñó a cuidar el huerto, a hacer pan casero y a encontrar paz en las cosas simples. Ella, por su parte, llenó la casa de calidez, cocinando guisos deliciosos, remendando la ropa vieja del campesino y cantando canciones antiguas mientras barría el patio. Era como si ambos hubieran encontrado lo que sus propias familias les habían negado: compañía sincera y respeto mutuo. Una tarde, mientras descansaban en el porche viendo el atardecer, Hortensia le contó toda su historia. Le habló de su esposo muerto, de los sacrificios que hizo por su hijo, de la ingratitud y el abandono. Esteban la escuchó en silencio, con el corazón apretado. Cuando ella terminó, él tomó su mano arrugada entre las suyas y dijo con voz firme: «Usted no es una carga, Hortensia. Usted es una mujer fuerte, valiente y digna de todo el amor del mundo». Que su familia no haya sabido valorarla no significa que usted no tenga valor. Lo tiene. Y yo me siento honrado de compartir mi vida con usted. Esas palabras sanaron heridas que la anciana creía incurables. Los meses pasaron y la vida en el campo trajo a Hortensia una paz que nunca antes había conocido. Su salud mejoró, su ánimo se elevó y su rostro recuperó la sonrisa. Pero algo más floreció en su corazón. Un sentimiento que creía olvidado: amor. No el amor desesperado de la juventud, sino un amor maduro, sereno, basado en la compañía y el respeto. Y ese amor era correspondido. Esteban también había encontrado en ella no solo una amiga, sino una compañera de vida. Una noche, bajo el brillo de la luna llena, él le propuso matrimonio. No hubo anillo costoso ni ceremonia elegante.
Solo dos almas cansadas que decidieron caminar juntas el resto del camino. «Casémonos, Hortensia», dijo con ternura. «No porque necesitemos papeles, sino porque quiero que sepa que mi casa es su casa, mi vida es su vida y mi corazón es suyo hasta el último latido». Ella aceptó entre lágrimas de felicidad. Se casaron en la pequeña iglesia del pueblo, con el párroco anciano como testigo y algunos vecinos como invitados. Hortensia llevaba un vestido blanco sencillo que había cosido ella misma, y Esteban vestía su mejor camisa. No hubo fotos profesionales ni fiesta lujosa, pero hubo algo mucho más valioso: amor verdadero. Mientras tanto, lejos de allí en la ciudad, la vida de Rodrigo y su familia comenzó a desmoronarse. Al principio, todo parecía estar bien. Se habían librado de la carga y podían vivir sin preocupaciones. Pero la fortuna es caprichosa y las acciones tienen consecuencias. El negocio de Rodrigo empezó a fallar. Los clientes se alejaron, las deudas se acumularon y pronto la familia enfrentó problemas económicos graves. Beatriz, acostumbrada al lujo, no soportaba la idea de perder su estatus. Las discusiones en casa eran constantes. Vanessa, quien había abandonado sus estudios para dedicarse a las redes sociales, descubrió que la fama es efímera. Sus seguidores la abandonaron cuando dejó de poder costear la ropa de marca y los viajes exóticos. Julián, que siempre había sido mimado, se convirtió en un joven amargado e irresponsable. La familia, que antes parecía tan unida en su crueldad, ahora se desmoronaba en el caos y la culpa. Una tarde, mientras Rodrigo revisaba desesperado los documentos financieros de su madre buscando algún recurso, encontró una nota vieja entre los papeles. Era una carta que Hortensia había escrito años atrás, dirigida a él, pero que nunca se atrevió a entregar. En ella, la anciana le contaba que había heredado de su difunto esposo un terreno grande en un pueblo rural. Por décadas no supo que ese terreno tenía valor, pero recientemente había recibido una oferta de compra millonaria de una empresa minera que descubrió depósitos de minerales valiosos en la zona. La carta terminaba diciendo: «Hijo mío, este dinero es para ti, para que nunca te falte nada. Solo te pido que cuides de mí en mi vejez, como yo cuidé de ti cuando eras pequeño». Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Su madre era rica? ¿Y él la había abandonado en medio de la nada como si fuera basura? La desesperación lo invadió. Necesitaba encontrarla, necesitaba recuperar esa herencia. Pero no porque le importara a ella, sino porque necesitaba el dinero para salvar su vida arruinada. Junto con Beatriz y Vanessa, emprendió un viaje de regreso al lugar donde habían dejado a Hortensia. Preguntaron en pueblos cercanos, mostraron fotografías, buscaron desesperadamente cualquier rastro de ella. Finalmente, alguien les dijo que una mujer mayor había llegado al pueblo hacía meses y que ahora vivía felizmente casada con un campesino llamado Esteban. La noticia los dejó atónitas. ¿Casada? ¿Su madre se había casado? Llegaron al pueblo al atardecer. Preguntaron por la casa de Esteban y un niño les indicó el camino. Cuando llegaron, encontraron a Hortensia sentada en el porche, sonriente, pelando verduras junto a su esposo. La anciana lucía diferente. Sus mejillas tenían color, sus ojos brillaban y su expresión era de profunda paz. Al verlos, su sonrisa se desvaneció. Reconoció inmediatamente a su hijo, a su nuera y a su nieta, pero en lugar de sentir alegría, sintió una mezcla de tristeza y decepción. Rodrigo se acercó con una sonrisa forzada, llena de falsedad. «Mamá, por fin te encontramos. Hemos estado buscándote por todas partes. Fue un terrible error dejarte aquí. Ven, regresa con nosotros. Te extrañamos mucho». Sus palabras sonaban huecas, vacías de emoción real. Hortensia lo miró en silencio, viendo a través de su hipocresía. Esteban, que había permanecido callado, se puso de pie y se colocó protectoramente junto a su esposa. «No va a ningún lado con ustedes», dijo con voz firme pero tranquila. «La abandonaron como si fuera un animal, la dejaron sola y asustada en medio de la carretera. Y ahora vienen con mentiras y sonrisas falsas. ¿Qué quieren realmente?». Beatriz, nerviosa, intentó intervenir. «Somos su familia, tenemos derecho a estar con ella». Hortensia finalmente habló, con una voz calmada pero cargada de dolor. «Ustedes renunciaron a ser mi familia el día que me arrojaron como basura.
Me hicieron sentir inútil, fea, estorbosa. Me humillaron y me negaron. Ahora vengo aquí, donde un hombre que no me conocía me abrió su corazón y me dio lo que ustedes nunca me dieron: respeto, dignidad y amor. Vanessa, impaciente y sin filtros, soltó la verdad. Abuela, sabemos de la herencia, sabemos del terreno y del dinero. Necesitamos que vengas y nos ayudes. Estamos en problemas. El silencio que siguió fue devastador. Hortensia sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque confirmaba que su familia solo la buscaba por interés. Alivio porque ya no le dolía como antes. Había sanado. Ese dinero, dijo lentamente, era para asegurar que en mi vejez no me faltara nada. Pero ustedes decidieron que yo no merecía ni su techo ni su compañía. Así que tomé una decisión. Sacó de su delantal un documento notariado y se lo entregó a su hijo. Rodrigo lo abrió con manos temblorosas y leyó: el terreno y todos los derechos sobre la venta habían sido transferidos legalmente a Esteban, su esposo. Este hombre me salvó la vida cuando ustedes me condenaron a morir sola. Él merece esta bendición, no ustedes. Rodrigo palideció. Beatriz comenzó a sollozar de rabia y impotencia. Vanessa gritó insultos, pero su voz se perdía en el viento del campo. Esteban, con humildad, habló por última vez. Pueden irse ahora. No son bienvenidos aquí. Y si tienen algo de decencia, dejen a esta mujer en paz. Ya ha sufrido suficiente por culpa de ustedes. Derrotados y avergonzados, los tres regresaron a su automóvil y se marcharon, dejando tras de sí una nube de polvo y arrepentimiento tardío. Hortensia y Esteban se quedaron en el porche, tomados de la mano, viendo cómo el coche desaparecía en el horizonte. ¿Hice lo correcto?, preguntó ella con voz suave. Él la miró con ternura infinita. Hiciste lo justo, y ahora viviremos en paz, como siempre debiste hacerlo. Con el dinero de la venta del terreno, mejoraron su pequeña casa, aseguraron su futuro y ayudaron a los vecinos necesitados del pueblo. Hortensia vivió sus últimos años rodeada de amor, respeto y felicidad, junto al hombre que supo ver su valor cuando nadie más lo hizo. La historia de la abuela abandonada y el campesino bondadoso se convirtió en leyenda en aquella región. Los ancianos del pueblo la contaban como ejemplo de que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que se construye con amor y lealtad, y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega para quienes han sembrado bondad en la tierra árida del egoísmo humano. Rodrigo y su familia nunca se recuperaron del todo. No solo perdieron la herencia, sino también la paz interior. La culpa los persiguió como una sombra. Vanessa en particular se convirtió en una mujer amargada que veía en cada anciana en la calle el rostro de la abuela que despreció. Julián, quien nunca había valorado a su abuela, sintió un vacío que no pudo llenar. Y Rodrigo, en sus noches de insomnio, revivía una y otra vez el momento en que negó a su madre frente a sus invitados, sabiendo que esa mentira había sido el principio de su propia caída. Mientras tanto, en el campo, bajo el cielo estrellado, Hortensia y Esteban se mecían en sus sillas del porche, escuchando el canto de los grillos y el susurro del viento entre los maizales. Ella, que había sido humillada por su peso, ahora sabía que su verdadero valor nunca estuvo en su apariencia, sino en la fuerza de su corazón. Él, que había vivido solo durante años, encontró en ella la compañera que completaba su vida. Juntos demostraron que el amor verdadero no conoce edad, que la dignidad no se pierde aunque otros intenten arrebatarla, y que siempre, siempre hay justicia para quienes conservan la bondad en el alma. Y así, en aquel rincón olvidado del mundo, dos ancianos escribieron el final feliz que la vida les debía, mientras quienes los habían lastimado aprendieron la lección más dura, que la ingratitud y la crueldad siempre regresan, tarde o temprano, a cobrar su precio, porque en esta vida cada acción tiene su consecuencia, y el amor y el respeto son las únicas monedas que jamás pierden su valor. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Rosal, si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta.
Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. ¡Uy! Hasta la próxima, con otro romance inolvidable.